Bueno, seguimos en esta mesa de trabajo del sector legal del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima. Estuvimos al inicio de la mañana teniendo la participación de entidades reguladoras, entidades fiscalizadoras del sector público. Hemos tenido después a una comunidad de abogados que impulsan todo este proceso de cambio y transformación, y ahora estuvimos conversando con representantes de quizás dos de los entes más importantes en el sistema judicial y en la función legal, que tarde o temprano quizás en algún momento vamos a siempre coincidir, que es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahora seguimos en la línea de escuchar al privado. Ya tenemos mucha información y muchas preguntas que vamos a ir desarrollando a lo largo de este panel, donde podremos trasladarle quizás percepciones ya de las diversas entidades. Hemos escuchado a las universidades, a los estudios de abogados, hemos escuchado a las entidades públicas, a las entidades reguladoras, y volvemos nuevamente al privado. Nos gustaría que en esta línea nos pudieran empezar a compartir sus percepciones. Tenemos la presencia de Freddy Guerra, que él es gerente corporativo de ética y cumplimiento de COSAPI. Tenemos la participación de Martín La Rosa, que es jefe del área procesal de Entel Perú. Y tenemos la participación de Manuel Reyes, asesor legal senior de StarCraft aquí en Perú. Pues muchísimas gracias, en principio, por haber aceptado la participación en esta mesa de trabajo, y nos gustaría iniciar teniendo, digamos, su presentación, su perspectiva sobre las problemáticas que tenemos como sector, como profesión, y a partir de ahí poder, pues, desarrollar quizás algunos puntos en común donde podamos ampliar la conversación en la siguiente fase. Por favor, Freddy, comenzamos contigo. Perfecto. Ante todo, buenas tardes, muchísimas gracias a todos los presentes, Wilfredo, al gremio del sector legal, un placer estar presente aquí. Voy a tocar un tema que creo yo es algo que nos atañe a todos los abogados y que por sí, de una u otra manera, puede mellar la imagen que nosotros tenemos, que es compliance. ¿Les suena que es compliance? Compliance es cumplimiento, ¿cierto? Es cumplir la normativa. ¿Y por qué hago todo este preámbulo, esta mención? Porque al final, si nosotros analizamos, el sector legal se puede haber visto mellado en algún sentido por la actuación de ciertos abogados que no representan a todo el mundo y que está orientado a una sola cosa. ¿Qué cosa es? La corrupción, ¿no? Perfecto. ¿Y por qué hago este acápite? Porque la corrupción, ¿qué es lo que trae? ¿No? La corrupción trae una serie de desventajas no solamente para las personas, sino para la comunidad, para la sociedad. La corrupción en sí, y esto lo dice Transparencia Internacional, ¿qué cosa trae? Trae desigualdad, ¿no? Trae pobreza. Y nosotros, siendo de una u otra forma ese vehículo que plasma o que funciona dentro de la administración de la justicia, no somos uno de los eslabones del engranaje de ese reloj que es nuestro sistema judicial, es que no podemos permitir que la imagen del sector de los abogados se vea mellado por la actuación de individuos en particular. En ese caso, yo he podido determinar algunas problemáticas que observo de manera general, ¿no?, que tenemos en el sector, ¿no? Lo primero es que somos el vehículo de la corrupción, ¿no? El abogado usualmente, y esto no estoy tratando de generalizar, pero a ver, si lo analizamos desde una perspectiva ya práctica, el ámbito de la corrupción se da porque un mal abogado trata de encubrir a través de su servicio un posible acto de corrupción. No necesariamente en el 100%, pero es una posibilidad que puede ocurrir. ¿Qué más? El tema de que los estudios de abogados ahora son sujetos obligados a la prevención del lavado de activos es algo que lo venimos arrastrando desde el 2018 con la resolución 789 de la UIF. Sin embargo, a la fecha creo que ha habido un estudio, si no es mucho, que ha sufrido una fiscalización por parte de la UIF. Eso quiere decir que el regulador, en los casos, por ejemplo, de cómo funcionan los abogados, no está teniendo un impacto tal vez que podría tener mayor relevancia, ¿no? ¿Qué otra cosa? Y creo que eso es un poco lo más triste. Se ha normalizado la corrupción, ¿no?
creo yo que, y esto no es un tema del sector netamente, es un tema social. La corrupción es el cáncer de la sociedad, la forma en cómo la sociedad lo percibe y lo permite, ¿no? Es más, datos estadísticos, somos el puesto 105 de los países más corruptos a nivel mundial de acuerdo a Transparencia Internacional. Hemos bajado, porque hasta el año pasado estábamos en el puesto 38, hemos bajado al puesto 37 o 36, si la memoria no me falla. Eso quiere decir que hacia afuera nos ven muy mal. Y nos ven muy mal, ¿por qué? Porque tenemos los últimos 5 presidentes con denuncias o procesos en curso en temas de corrupción, ¿no? ¿Qué más? No hay una poca difusión, ya, y esto me voy a enfocar a los roles que tienen los colegios, una poca difusión de capacitaciones en materia de ética. A ver, todos nosotros cuando nos inscribimos en el colegio de abogados, firmamos el código de ética del abogado, ¿cierto? Y dentro del código están las pautas cómo deben regirnos. Pero yo me pregunto, desde el momento en que hemos suscrito este compromiso con el colegio ha dado alguna charla a los abogados de qué cosa es ética, cómo debemos comportarnos, cómo debemos tener la relación con el cliente y no solamente de ser ético o no de realizar actos de corrupción con funcionarios públicos porque sabemos que es un delito, sino cómo ser ético con el cliente, cómo realmente ser transparente en la información que le brindamos, ¿no? Independientemente de ese tipo de capacitaciones, el tema tal vez de que los abogados, y esto ya me voy a pasar un poquito a la parte de soluciones, que los estudios de abogados deban tener para dar un servicio, y eso en algún momento lo conversábamos con Wilfredo en algún café, que los estudios de abogados tengan la obligación de tener un programa de compliance penal o 37001, ISO 37001 antisoborno, a ver, o cualquier ISO de compliance que de una u otra manera le permita gestionar controles adecuados. Y esto puede sonar muy duro, porque estoy diciendo que básicamente los estudios deberían tener esto para poder dar un servicio, pero es que de una u otra manera el punto de inicio para que los estudios empiecen a tomar conciencia de que el juego limpio y el cambio de percepción, porque nosotros tenemos como entes en la sociedad, tenemos que permitir también educar a la sociedad, ¿no? Cambiar esa percepción de normalización de la corrupción. Y creo que nosotros somos un eje fundamental para esto, ¿no? ¿Qué más? Ya yéndome en la orientación de la obligación de tener un programa de compliance o un sistema de compliance, como lo queramos denominar, el que el oficial de cumplimiento, por ejemplo, tenga un estatuto. En España, les cuento, se cuenta con el estatuto del oficial de cumplimiento. Y es más, ellos están regidos y para ellos, y esto sería un tema a analizar acá, que el secreto profesional que nosotros tenemos en el caso que defendamos a un patrocinado pueda ser levantado si es que somos oficial de cumplimiento de un estudio. ¿Por qué? ¿Qué pasa si mi estudio está cometiendo actos irregulares? Yo, como oficial de cumplimiento, simplemente voy a velar porque se cumplan y se estén cumpliendo los protocolos internos y que de una u otra manera no se dé la comisión de delitos. Pero si mi órgano máximo de la sociedad está metido en este tema, yo debo tener la suficiente autonomía e independencia para decir, ok, me vulnero mi secreto, tanto como para el empleador donde trabajo como para el posible cliente, y hago la denuncia, ¿no? Y acá encaminado a la ruta de poder hacer la denuncia directamente a los entes, ¿no? Al Ministerio Público, tal vez tener interrelación con la SMB, que ha sacado los lineamientos de la 3424, entre otros, ¿no? Y que esto de una u otra manera sirva para educar a la sociedad, ¿no? El tema acá rige principalmente en cambiar la percepción, y este cambio de percepción solo se va a lograr a través de la educación. Si no capacitamos a la gente, si la gente no sabe realmente cuál es el daño que está causando, y el daño no solamente desde el punto de vista económico, ¿no? Porque la corrupción, si lo hablamos en cifras, creo que el año pasado la Contraloría sacó que habíamos perdido 23.000 millones, una cifra por ahí, sino el daño más grave que causa la corrupción es el daño a la calidad humana. Dejamos de ser personas y empezamos a ser máquinas, a pensar que todo es dinero, cuando en realidad eso no es el trasfondo, ¿no? Nuestra profesión es una profesión muy noble y sobre todo debemos aspirar a lo que nosotros vemos, ¿no? Es buscar justicia. Y no podemos buscar justicia si encubrimos actos de corrupción. Y el compliance, que lo he mencionado desde el inicio de esta breve conversación, ¿sería la solución definitiva? No.
El compliance no es la solución definitiva. El compliance es poner obstáculos, es poner piedras para que el que quiere hacer las cosas mal la tenga más difícil. Pero ahí está el cambio en nosotros, que realmente querramos hacer el cambio, que querramos actuar de manera correcta, porque realmente eso es lo que nos va a llevar a evolucionar como sociedad. Gracias, Wilfredo. Perfecto, Freddy. No, gracias a ti. Manuel. Perfecto, Manuel. Martín, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias, Wilfredo. Gracias a los panelistas. Mi nombre es Martín La Rosa. He venido en representación de la empresa Entel Perú, de la gerencia legal de Entel Perú. Trabajo en el área procesal, ¿no? Ya hace casi 9 años, ¿no? Desde que era Nextel del Perú, ¿no? Antes que nada, agradecer a la Cámara de Comercio de Lima y al Gremio de Servicios por la invitación, por la iniciativa, que considero muy importante para nuestro sector, tanto por el lado público y por el lado privado, puesto que estas reuniones, estas conversaciones, análisis y revisión de muchos escenarios que se dan en nuestro sector, considero que son muy importantes para poder buscar justamente esas soluciones, los puntos en donde coincidimos como sector, para de cara a ello poder caminar hacia adelante, ¿no? Quería comenzar esta breve exposición básicamente tocando unos puntos que considero importantes revisar. Ya los he escuchado desde el día de ayer en algunas ponencias de algunos panelistas. En este momento, hace un poquito atrás, lo dijo Freddy, que es el tema que considero que es relevante y transversal en toda compañía actualmente, es el tema del compliance, ¿no? De hecho, la empresa Entel Perú, como empresa de telecomunicaciones regulada, desde hace 2 años, ¿no? Casi justo al momento de que inició la pandemia en el año 2020, ¿no? Inició un programa interno, agresivo, digamos, de poder cubrir todas las brechas internas que podrían generar, digamos, algún inconveniente hacia la institución de cara a sus clientes o de cara a las entidades públicas que estaban relacionadas al compliance, ¿no? Ello trajo consigo que la compañía inicia una auditoría interna para poder certificarse en la ley, perdón, con el ISO 37001, de cara a la norma 3424, que la mencionó Frey hace un momento, y ello básicamente con una mirada transversal, digamos, para que todos los empleados de la empresa puedan remar hacia adelante de cara a poder respetar, ¿no? las normas, el cumplimiento, como una cultura de la empresa, y obviamente también la ética, ¿no? Ese es un tema que como gerencia legal está, digamos, sumamente elevado a una escala muy alta dentro de la gerencia central. Y ese tema, de hecho, es transversal y es una problemática que viene también ya, y lo ha comentado hace un momento Wilfredo, ¿no? Con un tema que está relacionado justamente a la corrupción. ¿Qué trajo, digamos, esta adecuación al modelo de prevención de delito de la compañía? Trajo consigo que se generen políticas internas que estuvieron enfocadas en lo siguiente. Por ejemplo, se establecieron políticas internas que están relacionadas a una política de reuniones con funcionarios públicos, le hace para poder registrar en todos nuestros sistemas qué funcionario o qué colaborador de la compañía se reúne con una persona de una entidad pública, un funcionario público. Tenemos una política también de regalos. No es un tema, digamos, que pueda pasar desapercibido, pero suele haber o anteriormente ha pasado que algunas entidades o algunas empresas suelen dar presentes a funcionarios o viceversa para poder, digamos, llegar, digamos, con algún tipo de influencia, y eso la compañía lo ha regulado de forma interna y además ha generado una política para que eso no se pueda, digamos, dar, ¿no? Además de ello, también ha establecido un canal interno de denuncias que está amarrado con el tema de ética para poder denunciar por medio de un canal interno reservado de forma directa al oficial de cumplimiento de la compañía cualquier tema que esté relacionado a un tema
de corrupción o de conflicto de intereses que pueda, digamos, golpear la reputación de la empresa, ¿no? Eso como primer punto. Ya pasando a un segundo punto, digamos que quería conversar con la mesa, era el que está relacionado al tema del abogado in-house, ¿no? Nosotros, como una gerencia legal, en una empresa de telecomunicaciones que tiene 2.500 empleados, somos una suerte de mini estudio jurídico dentro de una compañía, ¿no? De hecho, al ser 32 abogados los que conforman la gerencia central de legal de la compañía Entel Perú, obviamente tenemos que brindar un servicio a todas las áreas de la empresa, ¿no? Entonces, de cara al Decreto Supremo 044/2020, que declara la emergencia nacional el 15 de marzo del 2020, como ya todos lo conocemos, digamos que los retos que ha afrontado la gerencia legal de la compañía, y creería que muchas gerencias legales en realidad de muchas empresas del país, ¿no? Han sido retos sin precedentes, ¿no? Digo que son sin precedentes pues porque la incertidumbre general que generó esta pandemia, ¿no? Hizo que tengamos regulaciones variables día a día, ¿no? Y eso, digamos, hizo que la gerencia legal fortalezca digamos, la posición y escala del reconocimiento del abogado in-house, que antes de la pandemia tenía un enfoque más ligado a un controller de las grandes firmas de abogados que trabajaban con nosotros. ¿A qué quiero llegar con eso? Y ahora lo que se está, digamos, enfocando en la gerencia legal como un modelo de trabajo es el de que el abogado in-house pueda tener una participación mucho más activa, ya no, digamos, de cara a trasladar los grandes temas y contingentes temas a las grandes firmas de abogados, sino también poder resolver, poder litigar, poder participar activamente de la función legal de brindar un soporte, un correcto servicio a sus clientes internos, que son básicamente las áreas que trabajan dentro de la compañía, y además también un programa que pueda, digamos, generar participación transversal de, digamos, diversos profesionales dentro de la empresa que puedan tener una línea de carrera que pueda generar una perspectiva para el futuro de cada uno de los profesionales que conforman la gerencia legal de Entel. Un punto importante también que va de la mano con el tema del abogado in-house es el tema de la proyección, las habilidades blandas que mencionaba Manuel, que digamos que son elementos esenciales actualmente en una problemática, digamos, que hacia años anteriores no se podía visualizar. ¿A qué quiero llegar con ello? De hecho, nuestra gerencia legal tiene la política de ser un área legal con carácter horizontal, una gerencia con puertas abiertas, donde no existen, digamos, rangos marcados, a pesar que obviamente es natural que existan puestos de funcionarios de mayor nivel. Sin embargo, lo que estamos promoviendo actualmente para poder crecer como abogados in-house es un tema que no se suele ver en la empresa privada, y es el tema de la promoción de la investigación, ¿no? Solemos ver que las grandes firmas de abogados, digamos, participan a veces en mayores foros, se puede ver rankings legales, ¿no? Digamos, de grandes revistas internacionales en donde se rankean a grandes profesionales y colegas. Pero eso no se suele ver en abogados in-house de gerencias legales, ¿no? Y digamos que eso deviene de un tema también, me parece haberlo escuchado el día de ayer en una mesa con el doctor Raúl Olaya, que dijo que tiene que ver mucho de cómo es que el profesional del derecho se vende, ¿no? Vende, digamos, un servicio, vende una imagen, y ello es lo que queremos fortalecer en la gerencia legal de cara a crecer tanto profesionalmente como empresa y como gerencia. Por ejemplo, nosotros estamos promoviendo que los abogados de la empresa se dediquen o, digamos, o tengan la facilidad de poder realizar trabajo de investigación que pueda ser publicado, sobre todo en las materias que, digamos, comprenden el sector regulado de las telecomunicaciones, que es un sector bastante amplio, que ve desde temas de Indecopy,
temas con OCIPTEL, temas penales, digamos, y un tema que me pareció interesante en la mesa pasada, la anterior a esta mesa, que está relacionada al tema del levantamiento del secreto de las telecomunicaciones y la interoperabilidad que tenemos con el Ministerio Público, ¿no? Ahí, en ese punto quería detenerme porque un tema que también considero que es un problema que están afrontando, al menos en el sector de telecomunicaciones, las gerencias legales, es el que está relacionado a la interoperabilidad. Hace un momento escuchaba a la doctora Cubillas en la mesa anterior, que mencionaba que el Ministerio Público como entidad tenía inconvenientes o serios inconvenientes en poder obtener información de diversas entidades privadas, ¿no? Nosotros como Entel tenemos ingresos diarios de alrededor de 250 oficios del Ministerio Público para poder proporcionarles información que está relacionada al levantamiento del secreto de las telecomunicaciones, que justamente con la coyuntura actual de la política, la criminalidad, la corrupción, se ha incrementado de forma exponencial en la compañía, teniendo números sin precedentes. Para que tengan una idea, más o menos, el año pasado cerramos con unos 14.000 oficios del Ministerio Público de forma general, y este año creería que estamos proyectándonos a tener unos 20.000, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la interoperabilidad, es, digamos, transversal poder interactuar de repente también en mesas de trabajo con el Ministerio Público, con otras entidades del sector, para poder resolver la problemática de la falta de respuesta oportuna, no por un tema, digamos, de que la compañía no pueda, o las compañías de telecomunicaciones no puedan poder responder a tiempo, sino básicamente porque a veces lo que sucede es un tema de que la carga, ¿no?, sobrepasa, ¿no?, la posibilidad de las compañías de telecomunicaciones de poder responder de cara a poder solucionar un problema que es el delito, ¿no? Entonces, esos temas de interoperabilidad que van de la mano entre la entidad pública y la entidad privada, considero que es un tema a conversar, a tratar para poder resolverlo. Y además también un tema que considero importante, que es el tema de la reducción de la brecha digital, ¿no? Ahora con la pandemia queda claro para todos, ya nos ha pasado a los abogados que litigan, que estamos en una audiencia y se va la señal de la audiencia, se corta la misma, o solamente en reuniones usuales de trabajo, del día a día, ¿no? No podemos interactuar ahora que todo casi en nuestro quehacer diario es virtual, en lo laboral me refiero, ¿no? No tenemos de repente a veces acceso. Imaginemos qué es lo que ocurre en lo que respecta a la brecha en zonas rurales, donde no hay prácticamente facilidades para la teleeducación, para el teletrabajo. Entonces, aquí quiero llegar con el tema de la brecha, ¿no? Nosotros como empresa de telecomunicaciones tenemos no solamente la obligación como empresa que brinda un servicio público esencial, sino además también un tema social, le hace con el tema de Pronatel, con el tema de Fitel, de poder desplegar infraestructura que pueda resolver el tema de la brecha. ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero llegar que va a depender también del sector público, digamos, el respaldo que se pueda dar para poder promover el despliegue, ¿no? Actualmente han salido efectivamente normas que promueven el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones para reducir esa brecha. Sin embargo, todavía siguen habiendo algunos municipios que, digamos, emiten ordenanzas que prácticamente frenan toda posibilidad de que una empresa de telecomunicaciones pueda desplegar infraestructura que pueda brindar el servicio público a todos los peruanos, ¿no? Obviamente eso merece de que la empresa privada reaccione y tenga que interponer denuncias por barreras burocráticas para poder, digamos, eliminar esa ordenanza ilegal que pueda estar frenando el despliegue de infraestructura de las telecomunicaciones en el país. Volviendo a ese tema, que creo que es muy importante, es el tema de proyectos, ¿no? De hecho, el tema de haber tenido un freno en el despliegue de infraestructura ha originado que la gerencia legal de Entel Perú haya tenido que implementar proyectos internos justamente para poder revertir esta problemática, que es un tema de alcance nacional, ¿no? O sea, no podríamos cumplir, digamos,
con poder procesar la cantidad de información que viene del Ministerio Público, o una empresa no pueda poder procesar la información que requiere si es que no se reduce, digamos, la brecha digital en nuestro país. Entonces, más o menos esas son las ideas iniciales que quería ir planteando de cara a poder debatir lo que viene en la segunda parte de esta mesa. Muchas gracias. Perfecto, Martín, y agradezco esta primera participación de cada uno de los panelistas. Una primera pregunta que nace justo hoy en la mañana estuvo, creo que el ente regulatorio de las telecomunicaciones, estuvimos teniendo un representante de las municipalidades que agrupaba a todas las municipalidades, tuvimos el Ministerio Público, el Poder Judicial, y una pregunta que solté casi al final fue, siempre se habló de la necesidad de integrar al primer bloque que tuvimos el día de ayer a los estudios con las necesidades de las gerencias, pero ahora estoy viendo que hay un problema muy importante, que es la comunicación entre los proveedores de servicio, las empresas a través de los departamentos legales y las instituciones públicas, porque muchos de los problemas que estamos viendo, que están saliendo de estas mesas, es que hay esa falta de conexión o de comunicación o de coordinación justamente entre los diversos actores que están componiendo al respecto. O sea, en el caso de cada una de las empresas va a encontrar siempre que hay un ente fiscalizador o un ente regulatorio para efectos de. Y la percepción que nos llevamos a nosotros aquí era, existe ese tema de el cuerpo normativo no depende de nosotros, depende básicamente de un paso previo a nosotros y nosotros básicamente somos ejecutores. Lo que contabas tú, el tema de las municipalidades que tienen que implementar o aplicar denuncias de barreras burocráticas porque la municipalidad emite una norma y a veces esa norma responde a una norma anterior de exigencia a las municipalidades. Entonces empieza a haber un círculo donde toda esta problemática termina diciendo, claro, van donde el abogado a decirle, oye, necesito que esto se haga viable. Claro, la primera reflexión que me llevo de esta primera mesa es el tema del cumplimiento, ¿no? O sea, el tema de, creo que materializar la ética es un tema probablemente de formación, pero es muy complejo, ¿no? Porque ¿qué es ético desde la perspectiva de la universidad y de la perspectiva de cada vivencia? Le dejo sin comunicación a la ciudadanía porque es una norma que me impide implementar comunicaciones en este punto y los entes reguladores y fiscales dicen los abogados deben tratar de buscar realmente que lo que se haga es que se cumpla la norma. Pero ¿qué pasa cuando la norma realmente empieza a partir a ser defectuosa y no atender todo ese tema? Entonces, la maraña de participantes es el estudio de abogados como proveedor de servicio, quiere atender la necesidad de las gerencias legales y los entes reguladores dicen, ustedes tienen que promover que esto que está mal, que se cumpla. La primera pregunta a modo de ampliar la conversación es, ¿existen hoy espacios para comunicar justamente a los actores de un problema que tiene un componente legal? Si existe, realmente, ¿qué le está faltando para encontrar justamente estos puntos de solución? Porque yo hasta el momento, conversando justamente con las entidades públicas, muchos de ellos decían oye, el privado no entiende lo que estoy haciendo y la pregunta es, ¿dónde está el vaso comunicante entre el privado y el público? En esa línea, ¿creen que eso podría estar siendo uno de los factores de las problemáticas? Porque la mayoría de instituciones públicas dicen, oye, tengo sobrecarga. Vamos hacia atrás. ¿Por qué se genera sobrecarga? Entonces, creo que empieza a ser un círculo de análisis al respecto de por qué podemos estar empleando justamente estos temas. Freddy. A ver, cada vez que nace una norma, una norma nace de un proyecto, ¿cierto? De un proyecto de ley. Y usualmente estos proyectos de ley pasan, o sea, nuevamente voy a hablar en macro, pasan por un tamiz. Y ese tamiz es la sociedad, pasan a la sociedad civil. Doy un ejemplo, ¿no? Entre poco se está voceando, bueno, desde el año pasado, la modificación a la 3424, ¿no? Crece el proyecto de ley 676, creo, si la memoria no me falla, y es alucinante la cantidad de delitos que, por ejemplo, te pueden poner. Pero acá viene el primer punto, ¿no? Hay un primer filtro para sacar una norma bien, teóricamente, porque hay partes que participan. Pero uno realmente va a saber que una norma está bien ya en la cancha, una vez que se empieza a aplicar la norma.
Y es ahí donde fallamos. ¿Por qué? Porque no hay esto que se ve mucho en los sistemas de gestión, que es la mejora continua, ¿no? El análisis de algo, sea un procedimiento, sea una norma, vamos a ponerlo por el lado de la norma, en el cual cada cierto tiempo se analice y se busquen opiniones, tal vez encuestas, sea, no sé, una opinión particular de un ente especializado para mejorar la norma. Eso, al día de hoy, salvo que me equivoque, doctores, no observo que exista. Y eso creo que es fundamental, ¿no? Si queremos que la legislación que salga realmente cubra las necesidades de la sociedad y por otro lado que sea realmente aplicable, ¿no? Una norma que sale y no es aplicable, por excelente que sea, no va a servir. Sí, lo que menciona Freddy es totalmente válido y correcto. De hecho, lo que sucede actualmente con la regulación es que muchos de los proyectos de ley que el Congreso emite con sus autógrafas o que vienen incluso de otras entidades públicas, no pasan un análisis, digamos, si es para, digamos, un sector específico, no pasan un análisis regulatorio solvente, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, ya en la cancha es que cuando uno se da cuenta que efectivamente la norma no cumple la finalidad que tenía que haber, digamos, tenido como concepto para que pueda hacer o lograr el fin al que quería llegar. Entonces, lo que se puede, digamos, promover y trabajar, y de hecho ya hay, digamos, normas internas de ciertos sectores en donde existe una obligación de que tenga que haber necesariamente un análisis de impacto regulatorio para que pueda, digamos, eh, tener un matiz, como lo ha mencionado Frey, mínimo de que esa norma va a cumplir la finalidad que está buscándose. Ahora, de cara al privado, que es el que es regulado, ¿no? por estas diversas normas que son publicadas por las entidades públicas, lo que, digamos, debería haber, ¿no? Es justamente, y creo que eso ocurre, pero debería en todo caso promoverse mucho más, ¿no? Y parte de ello también se anexa a lo que mencionaba hace un momento con el tema de la investigación, de poder ser más propositivos con artículos de opinión, ¿no? Ahora que las redes sociales, digamos, nos permiten poder tener más aspectos críticos como profesionales, ¿no? Es el de cuando se dé la posibilidad de que el regulador o la entidad pública, digamos, publique o prepublique para poder ofrecer comentarios, sería sumamente importante que el sector privado, ¿no? dé comentarios, ¿no? A veces me ha pasado en alguna oportunidad en ciertos aspectos de ciertas normas que salieron publicadas o que estaban, digamos, por publicarse, prepublicadas, ¿no? En donde teníamos a un gremio que tenía que mandar comentarios hasta cierto momento y finalmente de un grupo de 10 empresas, solo 2 o 3 habían planteado comentarios que puedan observar o puedan generar una contrapropuesta a lo que se está pretendiendo publicar. Y justamente ahí a eso quiero llegar, o sea, el sector privado tiene una misión y esa misión es que no solamente espere a que la norma se publique para decir poner una barrera burocrática, sino antes de que la norma se publique, yo ya puedo obviamente formular comentarios a la misma o puedo buscar reuniones con la entidad y ello. O sea, creería que eso es un aspecto importante a tomar en cuenta para encontrar un punto de solución a esta pregunta. Hablamos de una productividad profesional. Exacto, ¿no? No sé si Manuel, tú quieras comentar. A ver, nosotros en el sector eléctrico también tenemos una alta participación del Ministerio de Minas, y otras entidades, la ANA. Claro, lo que sí notamos es que sí se cumple el tema de la análisis de calidad regulatoria, la publicación, la comentarios, estamos planificados en la Sociedad Nacional de Petróleo y Energía. Y entonces hacemos llegar nuestros comentarios a aquellas normas. Hay mejoras que hacer sin duda, hay mejoras que hacer. Lo que sí es importante es en áreas de alta especialización es mantener, ¿no? Es muy importante que el sector público como el privado tengan gente
contratos es impensado, es decir, que la solución de la controversia se va a ir al Poder Judicial, de cómo va. Cláusula arbitral, creo que es la empresas, porque es eso lo que decían en el anterior, ¿no? La percepción del Poder Judicial va al 8% de aprobación. Claro, las anteriores, ¿cómo vamos? O sea, digamos, ahí hay cosas que hacer, ¿no? Hay trabajo que hacer, pero nos involucra. Perfecto. Estuvimos viendo que había un tema de habilidades blandas, un tema de capacitación, se hablaba mucho de este tema, y regreso nuevamente a las facultades de Derecho, que desde la perspectiva de ellos, como les comenté, mucha incidencia había que por el lado, por ejemplo, de las universidades públicas, había un tema infraestructural, un tema de presupuesto, un tema de capacidad de pago a los profesores, y ahí parte uno por decirle, se le puede exigir eso a las universidades públicas, entonces es como que, pero vamos a ver entonces ahora las privadas. Y se la pregunta justamente en el bloque de las privadas y les comentaba y les decía, ustedes quizás no tengan esta cuestión del presupuesto por ser privadas, y la respuesta conjunta es como que hay cosas que ya la universidad no puede atender desde la perspectiva curricular, ¿no? Porque justamente hablábamos con los entes reguladores. Sin embargo, las habilidades blandas, estoy viendo que es una incidencia que vino desde el panel número 1 de la mañana de, oye, la universidad no tiene por qué agregar necesariamente un tema curricular, sino como que poner algo de competencia en todos los profesores como para que en cada clase se repita ciertos temas, como el criterio, el tema de la comunicación, el tema de esto, como que, ok, no es necesario, tengo que agregar un curso de habilidades blandas, sino ser transversal al respecto. En esa línea, tomando en cuenta también que hemos conversado mucho de estos temas de los nuevos proveedores, hemos hablado mucho del tema del nuevo rol que tiene el General Counsel, el tema de las capacitaciones, el tema de compliance. Si tuviéramos que proponer un tema estructural de formación, ¿cuáles serían esos 3 tópicos o 2 ejes principales en la formación actual del abogado? Tomando en cuenta que ya hemos visto visión pública, hemos visto las universidades y hoy estamos viendo necesidades de ustedes y del ente regulador. ¿Cuál creen que podrían ser esos 2 ejes o 2 habilidades transversales, o 2 o 3, o los que ustedes consideren, que deberían ser transversales desde el día 1 que un abogado quiere ser abogado, tomando en cuenta hoy las exigencias del mercado y tomando en cuenta toda esta situación actual que tenemos como profesión y como, digamos, organismos que interactuamos en la sociedad? Pero, Wilfredo, yo creo que, y que pueda sonar un poco repetitivo, si bien es cierto, nuestras casas escolares, las universidades, que, perdón, ya, perdón, pero eso estaba sonando muy fuerte el micrófono, que de una u otra manera son los que nos forman y nos dan el conocimiento para, bueno, no el 100%, pero nos dan la base para poder desarrollarnos. Creo importante, sí, como refuerzo, que se deba dar capacitaciones a los alumnos en materia de, ya, si bien es cierto, principios, valores vienen desde casa, ¿no? Eso es, creo que la línea que todo mundo sabe. Sin embargo, el tema del refuerzo, porque hay que ser realistas, el Perú está constituido por diversos tipos de familia, de forma como están estructuradas, de diversas estructuras, desde socioeconómicas hasta sociales, ¿no? Que si bien es cierto, en alguna familia puede estructurarse un principio de cierta manera, en otra puede darse que le den una mayor o menor importancia. Y es ahí donde creo yo que las universidades suman el rol de estandarizar, ¿no? De decir, ok, miren, estos son los principios rectores, si lo queremos ver de alguna manera, que deben regir vuestro desempeño profesional y que obviamente tiene que impactar en su vida propia, ¿no? Esto independiente definitivamente de las habilidades blandas, ¿no? Creo yo que esto es algo transversal en todas las empresas. Un profesional que no tiene desarrollado habilidades blandas tiene menos peso, menor posibilidad de que se pueda desarrollar exitosamente en la empresa de que el que tenga, no sé, pues 50.000 títulos. Creo que las habilidades blandas han sumado un peso muy importante ahora. Es correcto lo que dice Freddy. Ahí complementando, para poder responder la pregunta, Wilfredo, en efecto el tema de la educación es un fenómeno
bien complejo, ¿no? De hecho, nosotros, bueno, los que somos ya un poco mayores, cuando éramos jóvenes teníamos cursos de educación cívica, ¿no? No sé si actualmente eso exista, creo que ya no, pero digamos que aparte de que la educación venga desde casa, lo que cual nuestros padres nos inculcan valores, es muy importante que el sector educativo, tanto en la parte, digamos, de primaria secundaria, hasta el tema universitario, ¿no? Comprenda cursos elementales, pero a la vez muy, muy potentes en el tema de capacitación para inculcar valores en general a nuestros niños y de hecho a todas las personas que piensan ser profesionales, no solamente en el derecho, sino en cualquier materia en general. Porque el tema de la educación es un tema estructural, ¿no? Y para poder cambiarlo, no será de un día para otro, pero ya luego, cuando nosotros somos profesionales del derecho, para poder aplicar ello, tenemos que haber tenido detrás una capacitación que nos inculque los principios y valores que todo abogado requiere para poder desarrollarse como un buen profesional. Por ejemplo, yo recuerdo en la universidad el curso de odontología, creo que era el último curso del último ciclo, y creo que no era obligatorio, creo que era electivo, ¿no? Al igual cuando queremos colegiarnos, pasamos un curso de deontología forense, creo que le llaman, ¿no? Y es un curso, digamos, de unas horas que no va a poder, digamos, eh, claro, proyectarse a todo lo que cualquier profesional del derecho requiere durante toda su vida profesional. El gremio, o sea, como colegio de abogados, no promueve capacitaciones de deontología, no promueve capacitaciones que van ligadas justamente a quebrar este fenómeno, ¿no? Y de cara al tema de las habilidades blandas, comparto ahí ¿ya? Sí, disculpen. Comparto ahí la opinión que menciona Freddy, ¿no? Que va relacionada a que actualmente las compañías ya no están enfocadas, me refiero a capital humano, en buscar a profesionales que vayan digamos, o que vengan de ciertas universidades como hace muchos años existía, ¿no? Que no voy a decir los nombres de las universidades, pero ahora hay una diversificación. Ahora la preocupación del capital humano en derecho, y creo que en muchas áreas de otras de las empresas en general, va enfocada efectivamente a, aparte de, obviamente del arraigo profesional y las calidades académicas, en un tema de cómo la persona es evaluada en las habilidades blandas que ésta tenga, ¿no? De hecho, tener habilidades blandas en una gerencia legal puede implicar muchas cosas. Por ejemplo, el tema de el tema comercial, por el lado comercial, por el lado del stopper, ¿no? O sea, de hecho, nosotros como abogados in-house, dentro del marco del desarrollo de las habilidades blandas, somos percibidos por muchas áreas de la compañía como stoppers, ¿no? Y aunque parezca de repente algo que colisiona, las habilidades blandas suman mucho como profesionales para que nosotros podamos tener esa capacidad de poder resolver problemas no de forma, digamos, tan cuadriculada, sino dando una mano de poder manejar la contingencia, manejar la propuesta comercial, manejar la venta, manejar todo lo que el negocio requiere, justamente con las habilidades blandas que cada profesional debe tener. Por eso es que ahora el capital humano requiere más personas con habilidades blandas de lo que antes como visión tenían las compañías en general, ¿no? Tú, Manuel. O hacer una entrevista grupo, estudiantes, ya por regresar, estamos, entonces, y ahí es que se diferencia, ¿no? Quizá no hemos tenido esta capacitación, entonces, el tema es que reunidos todos se les plantea un caso, y se les separa en grupos, pero suelen, porque de esa manera ves cómo hacen, cómo tratan el tratamiento de conflictos, qué soluciones plantean, cómo se trabaja, independientemente del conocimiento. Pero ese tipo de cosas ayudan. Creo que las universidades se pueden hacer bastante de contar el mercado, ¿no?
qué bonito sería, ¿no? Que salga esa puntuación para los abogados. O sea, existiría ese escenario, pero todos nos conocemos. En el mundo legal, todos sabemos cómo es. Entonces, creo que hay cosas por mejorar, pero vamos bien. Perfecto. Insisto, ahí justamente como digo, tratando de tomar la información de las mesas pasadas, las universidades decían que básicamente hoy han tenido que tratar de los temas de especialización. El tema regulatorio ha crecido tanto porque antes una universidad pues se centraba en su base en temas sustantivos, procesales, que era el eje B, que luego con todo este aborigen del crecimiento económico que hemos tenido y la regulación que empezó a generarse, pues exigía profesionales en temas de competencia, en temas ya de industria. Entonces, las universidades, y el comentario, ¿no? Es, la universidad no va a poder abarcar todo ese tema de ahí. No obstante, la pregunta es también, oye, hoy se exige algo del nuevo abogado, entonces por lo menos es como que vayamos un poco al punto de hay que hacer algo transversal, al menos en habilidades, ¿no? O sea, a nivel curricular ya nos hemos dado cuenta que la universidad me dice, oye, yo tengo 6 años para poder formar. Normalmente hay otras profesiones donde tú estudias lo básico, lo central, el eje, y de ahí tienes que especializarte, y es así como debes hacer. Entonces, yo creo que hay que jugar con la función, con entender realmente las limitaciones también de las universidades a nivel de la malla curricular, también por la cantidad de horas que tienen que darle a un alumno. Entonces es, porque los sustantivos sigue siendo importante, los sustantivos sigue siendo importante y se esbozó en la conversación de que hay cosas que la universidad no va a cubrir y va a tener que ser extra curricular, finalmente, estas opciones de capacitación a habilidades blandas, temas de gestión. Ayer estuvimos teniendo socios que decían, me piden que aprenda de algoritmo, porque también salió en la conversación justamente de un ingeniero que estuvo aquí presentando, digamos, representando a las empresas alternativas, decía, yo sugiero que los abogados aprendan de algoritmo. Y teníamos un socio de una firma que decía, aún no sé cómo cobrar todavía, no me enseñó en la universidad cómo cobrar, me gustaría primero aprender cómo cobrar para después saber el tema del algoritmo. Entonces, las demandas de conocimiento e información son muy amplias. Y un catedrático, un profesor, decía que cuando hacen sus sesiones de reunión y le preguntan las diversas áreas, todo el mundo dice, no, es que el tributario me pide a mí que todo abogado tiene que saber de planeación tributaria mínimamente, de temas de derecho tributario internacional. Entonces es como que cada uno jala desde su experiencia, va a jalar finalmente los temas que considera por su experiencia. Por ejemplo, a mí el tema de cumplimiento, yo quisiera que eso fuera un estándar en la profesión. O sea, el tema de tener en la mente de la ética, insisto, para mí es un tema importantísimo, eso es un tema que he venido conversando, pero creo que la única forma de objetivizar la ética es con el cumplimiento. Porque no hay otra forma de decir, ok, ¿cuál es el límite que tengo que tener? Oye, pero si ya tienes el cumplimiento de acciones que debes realizar. Pero quisiera ahora ir a un plano también de las gerencias legales sobre la exigencia que se están teniendo de los proveedores y del mercado en la actualidad. Se ha hablado mucho del tema de ustedes de la tecnología. Entiendo que eso es un eje importante para la transformación de las gerencias legales. La tecnología ha sido un tema importante. ¿Cuál es la brecha que existe? Ya nos comentaron, y tal vez también lo pueden seguir reforzando, la brecha que existe entre la exigencia hacia los proveedores por parte de la tecnología que deben aplicar y también a las instituciones públicas, porque la brecha no solamente es proveedores de servicios hacia empresas, sino también de las instituciones públicas hacia empresas. ¿Cuán grande es esa brecha? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuál es el camino que tal vez podríamos plantear a poder ir reduciendo esas brechas? Yo creo que el hecho de haber vivido estos 2 años, bueno, todavía seguimos en pandemia, ¿no? Pero haber vivido 2 años difíciles para todos, ha hecho que, y voy a hablar primero del sector público, haya hecho saltos, que creo que lo que no hicieron en 50 años, lo hicieron en 2 años, ¿no? El tema de mesas de partes virtuales, ahora creo que no hay ni una sola entidad que no tenga mesa de parte virtual y que de una u otra manera los ha hecho que puedan ordenarse, entender codificaciones y que pueda de una u otra manera con las aristas que también tiene estar en el sector público, ¿no? El sector público también tiene su complejidad y tiene su propia problemática. Ha hecho que evolucionen y eso de una u otra manera nos juega a favor.
Con respecto a los proveedores, sí, efectivamente, ¿no? Y el tema de que aprendan a usar ciertos tipos de tecnologías, por ejemplo, el tema de bueno, no creo que no estamos transmitiéndolo por Zoom, pero fuera Zoom, Teams, etcétera, trae su propia complejidad y trae sus propios riesgos, ¿no? El hecho de que tengamos una reunión con algún proveedor, que las reuniones puedan de una u otra manera ser grabadas, que se grabe la imagen de la persona. Y estamos viendo también el tema de cumplimiento, ¿no? El tema de protección de datos personales, ¿no? ¿Qué tanto nosotros estamos plasmando desde el punto de vista contractual con estos proveedores que se permita guardar información de las personas que están participando en una reunión, etcétera, ¿no? Y acá salgo un poquito de esta brecha tecnológica, el tema reputacional, ¿no? Ahora todos los proveedores, sin excepción, no solo proveedores, ¿no? Proveedores y clientes, ¿no? Pasan debidas diligencias y creo que todas nuestras empresas hacen lo mismo. Y el factor o el peso reputacional es lo que realmente puede mover o no una aguja, ¿no? Independientemente del tema de calidad y precio, ¿no? Es un tema sensible, creo yo, y que merece análisis. No, Martín. Sí, el tema de reducir la brecha por temas de digitalización es también un hecho que con la pandemia ha devenido en acelerado, ¿no? O sea, de hecho nosotros como área legal, aparte de que las entidades públicas, como lo menciona Freddy, han tenido que adecuarse a la nueva normalidad de poder tener mesas de partes virtuales como una necesidad para poder, digamos, tramitar los procedimientos que se ingresan en sus entidades, ¿no? Nosotros como área legal también nos hemos transformado. De hecho, somos una empresa de telecomunicaciones de por sí, ya somos una empresa digital, ágil. Sin embargo, teníamos un formato interno de mesa de partes, digamos que venía de unos años pasados, y abogados de la gerencia legal, en conjunto con el área de TI, crearon una caja de trámite, digamos, ya enfocada a algo más legal tech, ¿no? Digamos, con métricas de medición de desempeño, con métricas, digamos, de ingresos por entidad, con métricas que van, digamos, a verificar el plazo que tienes tú para contestar una demanda, donde te va a mandar una alerta el sistema, ¿no? Digamos, métricas para poder guardar un expediente digital dentro de nuestra plataforma, donde tú como abogado puedas saber cuándo se te vence un plazo, qué dijo, toda la historia. Y eso ha sido básicamente gatillado, uno, por la necesidad de poder, digamos, responder a la nueva normalidad de la digitalización, la transformación digital del país y del mundo, ¿no? Y además, un tema que lo ha mencionado Freddy también, que es muy importante, todo el tema de la regulación interna que va ligada a la protección de datos personales, ¿no? O sea, de hecho, hemos participado como gerencia legal sin ser ingenieros, digamos, pero con aportes básicamente de la regulación que existe, ¿no? En la protección de datos personales, ¿no? En crear plataformas que puedan, digamos, proteger el tema de los consentimientos para el tema de las llamadas que hacen digamos, nuestros call centers a clientes, que es un tema sensible, de hecho, dicho de paso, ¿no? El tema que va relacionado a la videovigilancia, el tema que va relacionado a la contratación, ¿no? Y ello también ha sido trasladado en los propios contratos que tenemos con los proveedores de cara a las cláusulas de confidencialidad, a las cláusulas de protección de datos personales. Y en el tema de digitalización, básicamente ahora prácticamente creo que al 100% todas las reuniones que tenemos con proveedores son netamente virtuales, ¿no? En la plataforma Teams, en la plataforma Zoom, ¿no? Y ello creo que es un hecho que ya es evidente y obviamente lo que tiene que hacer ya el sector público es, digamos, buscar la forma, en lo que mencionaba hace un momento de la brecha, aparejar un poco con normativa, porque obviamente la tecnología está avanzando más rápido que las normas que están encargadas de regular esos temas de transformación digital. Entonces tiene que haber una suerte de despegue, también normativo, que regule todo este tipo de situaciones que se van dando con el incremento y el aumento de la tecnología en el día a día, ¿no? Perfecto. Manuel, no sé si quieres comentar algo.
procesos, el tema de la tecnología aplicada, por ejemplo, a las todo lo que uno haga, claro, entonces, ahí creo que también se puede trabajar bastante por parte de... Yo quería añadir un tema adicional, ¿no? Por parte de... Nosotros tratamos horarios de fondo de éxito, ¿no? No lo hacemos, porque es por política de la compañía, no pasa. Chicos, por caso, ¿no? De esa manera, pues, desalientamos un poco. Pero curioso porque muchos de los estudios, tomando en cuenta esta exigencia por parte de reducir precios y al mismo tiempo sintiendo para agregar valor, manejaban y proponen manejar estos métodos alternativos vinculados al éxito del proceso, sobre todo, nuevamente por eso, por la exigencia de respeto, pero mira cómo lo importante que tú manifiestas de que a veces por compliance o por temas de procedimientos se evite el establecer estas tarifas. Ahora, no sé si esto se vuelve un estándar dentro de las organizaciones, el tema de ya no fijar honorarios de éxito, porque ahí sí me gustaría, sobre todo, nuevamente, en la comunicación, es decirle a los estudios y a los proveedores, ya no hagan eso porque eso está siendo dejado en desuso, así como en su momento se fue en desuso, no en desuso, pero ya el tema de la tarifa, cóbrame todas las horas que tú te demores, ya está dejando en ser desuso. Sería bueno también saber si está dejando en ser en desuso el tema de aplicar tarifas de éxito, ¿no? Pero eso te cuento que ya se viene dando, ¿ya? ¿Por qué? El artículo 23 del Decreto Supremo, el 002, que es el reglamento de la 3424, te habla del control financiero. Y si vemos entre todos sus subíndices que tiene, uno de los puntos es que lo que te vayan a cobrar, ¿cierto? De una u otra manera sea lógico y sea acorde, no lo estoy diciendo textualmente como indica la norma, pero básicamente sea como acorde al mercado. Quiere decir, y eso es un poco el sentido de la norma, ¿no? Lo que busca la norma a través de este artículo es que yo tenga 3 postores, porque más o menos es lo que establece la norma, y que estos 3 postores no me vaya a cobrar. Freddy me va a cobrar 100.000, Pepito me va a cobrar 50 y Jaime me va a cobrar 30. Y yo me voy a ir con Freddy. ¿Y por qué me voy a ir con Freddy? Bueno, porque creo que él me puede solucionar el tema, pero puede ser que Freddy en ese valor de 100 esté metiendo algo que pueda de una u otra manera incentivar a un funcionario público de manera errónea. Entonces, justamente la lógica de todo esto es tener precios acorde de valor de mercado, ¿no? Que sean precios transparentes, que es más, que la contratación se pueda dar de una manera libre, que venga el proveedor, diga, yo quiero cotizar una cartera, la recuperación de una cartera, vengan 10 estudios, los 10 estudios te establezcan sus precios y sobre eso, sobre análisis de, como te digo, reputación del estudio, precio que establece, calidad de los abogados, sobre eso se toma una decisión. Más o menos esa es la tendencia que se viene realizando. Pregunta, y ahí quisiera, digamos, ampliar. Pero ¿cómo hacemos cuando los estudios hoy sienten presión por tener que bajar sus precios y terminan diciendo, oiga, pero es que yo necesito igual tener el cliente? O sea, y aparte, no existe visualización de las tarifas en el mercado, o sea, y lo comentábamos ayer, o sea, ayer le preguntamos a los estudios, ¿debería haber una estandarización de precios? Y cada uno decía es que cada caso es un mundo, entonces había ahí justamente también, ahí Martín y Manuel, si nos podían comentar tomando en cuenta esta pregunta, ¿no? O sea, ya que se está saliendo de esos temas de los fee de éxitos en los servicios y al mismo tiempo teniendo la presión por parte de que ya se está reduciendo presupuestos y los estudios necesitan seguir generando servicios y al mismo tiempo que no existe la posibilidad de decir, oye, ¿ya cuánto se cobra normalmente por un proceso? Yo sé que probablemente ustedes tengan una información más o menos del mercado, pero para muchísimos proveedores, lo presentó el día de hoy, es una fila, habían como 2.600 empresas en la actividad jurídica. O sea, estábamos viendo, no existe esa información. Entonces, ¿cómo manejar? ¿Cómo manejar básicamente la elección del proveedor, tomando en cuenta esta tendencia por parte de los estudios de decir, oye, también me gustaría tener este modelo de fee de éxito para asegurar finalmente que hay un compromiso con el cumplimiento,
y todos estos dos datos que les he mencionado al respecto. Sí, ahí de hecho nosotros como compañía sí tenemos, o digamos, un área de compras que ya tiene homologados a muchas firmas que trabajan directamente con nosotros, ¿no? Y dentro de las propuestas que tenemos para cada caso particular, digamos, por el tamaño de la contingencia que pueda tener el caso, tenemos digamos, un diverso bagaje de firmas que pueden ver el mismo caso y sobre la cual tenemos ya, digamos, coordinaciones para poder recibir las cotizaciones. De hecho, obviamente es totalmente válido y de hecho se sigue viendo que las firmas presentan dentro de esas cotizaciones el honorario de éxito. Ahora, ¿la empresa los negocia? Sí, los negocia porque también hay un tema detrás que también va amarrado al presupuesto. Sin embargo, es correcto también mencionar que ya muchas empresas no colocan el honorario de éxito, pero sí, obviamente, ello va indexado de repente a una tarifa, ya dependiendo del tamaño de la firma que representa, ¿no? Entonces, ahí nosotros como empresa, aparte de que obviamente tenemos bastante diligencia en ver qué firma es la que va a encargarse del caso por el tamaño de la contingencia que se pueda dar, no es que, digamos, le pidamos al estudio que elimine el honorario de éxito, pero sí somos transparentes en mencionar que como cualquier compañía pedimos digamos, una contrapropuesta que pueda reformular ello para que pueda haber algo que sea, digamos, equivalente para ambas empresas, tanto para el estudio como para la compañía. Entonces, por ese lado, yo no creo que sea, digamos, algo que no se esté viendo ya al 100%. Yo creo que sí se sigue viendo, digamos, esa negociación que hacen las empresas, las grandes empresas, las medianas empresas con firmas para poder, digamos, pedir dentro de su honorario no solamente un pago por tramo, sino también un pago por éxito, ¿no? Manuel. Y bueno, y ver cuál es la mejor, la más adecuada. Entonces, eso es importante, ¿no? Y a veces nos damos con la sorpresa de que hay diferencias sustanciales con el caso de eso. Entonces, creo que sí es importante. Perfecto. Me quedo aún con varias preguntas, pero me quedo con la satisfacción de justamente que este foro, como venimos mencionando, es básicamente el crear esa necesidad de seguir ampliando la conversación. En verdad, me imagino yo un momento que para las firmas de abogados sería muy enriquecedor, que así como he tenido yo el privilegio de sentarme con ustedes, hacerles estas preguntas, que el sector privado pudiera sentarse a preguntarles, oiga, ¿cómo están tomando ustedes decisiones? O sea, porque no existe un espacio donde se escuche finalmente a los clientes. Sería bueno también la interconexión entre las gerencias de empresas con el sector que cada uno, digamos, trabaja a nivel regulatorio para saber exactamente, oye, cómo podemos hacer para mejorar, porque al fin y al cabo, creo que todos tenemos un mismo objetivo, ¿no? Que esto funcione adecuadamente, que se vea la función legal no como una función de stopper, sino como una función de canalización, de facilitador, pero que al mismo tiempo la regulación no genere pues esta sensación de tener, ya que con esta firma no lo logro, busco a alguien que sí lo haga. Entonces, ahí creo que una de las reflexiones finales que llevo inicialmente de este panel es esa necesidad de interconectar tanto al privado para conocer las exigencias y las visiones que ustedes tienen hoy por hoy de sus proveedores y al final estandarizar ese tema de la ética del proveedor, porque ya están siendo parte de la ética de ustedes como empresa. Y hacia los sectores regulatorios, muchos dicen es, oye, yo necesito que también el cliente y su representante mantengan esa misma línea para evitar finalmente entrar en un problema que ha sido, diría que no dejó de ser un tema constante en cada uno de los paneles, que es el tema de la corrupción como un mal endémico en nuestro sector, porque somos principalmente los vehículos, como en un momento lo comentaste, iniciales para poder desarrollar justamente este mal que queremos desarrollar, y a las universidades incidir el tema de las habilidades blandas, el tema de incidir respecto a la formación ética pero transversal con cursos que probablemente puedan ayudar al respecto. Freddy, Martín, Manuel, muchísimas gracias por ser parte de este panel, por prestar esta iniciativa, y quedo nuevamente
con el deseo de poder seguir ampliando esta conversación y espero que nos sigan acompañando en las próximas conversaciones que podamos tener al respecto. Muchísimas gracias. Muchas Fue un gracias. placer.